Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre el tema de soluciones y algo del equilibrio químico. Bueno, inicialmente intentar reconocer lo que es una solución. Desde un punto de vista simplista, podemos considerar que una solución es una mezcla líquida que es homogénea y que está conformada por dos componentes. Uno de ellos se le da el nombre de solvente, por lo general se encuentra en mayor cantidad, y el otro componente se conoce como soluto. Un fenómeno que ocurre en una solución es que precisamente el solvente se encarga de dispersar al soluto hasta llevarlo a nivel molecular. Más formalmente, este fenómeno se conoce como solvatación. ¿En qué consiste la solvatación? En que las moléculas o iones del soluto, en caso de que sea un compuesto iónico, son rodeadas por las moléculas del solvente. Por ejemplo, cuando tenemos una solución de alcohol en agua, las moléculas de agua rodean totalmente cada una de las moléculas de alcohol. O si tenemos una solución conformada por sal en agua, pues sabemos que la sal se disocia en iones Na+ e iones Cl-. Entonces cada uno de esos iones formados va a ser rodeado por las moléculas de agua. En el estudio de las soluciones es útil introducir el concepto de solubilidad. La solubilidad cuantitativamente es un número que nos indica la máxima cantidad de soluto que puede disolverse totalmente en cierto solvente, pues a una temperatura dada. Esto significa que la solubilidad de una sustancia o de una especie química, más bien, su solubilidad depende de la temperatura. Por otro lado, la concentración de una solución, que vamos a simbolizar con una letra C por el momento, bueno, la solubilidad la indicamos aquí con una S mayúscula. Acá en la concentración, pues la concentración es un número también, pero la concentración nos indica la cantidad de soluto que está presente en cierta cantidad de la solución. El concepto de solubilidad y concentración, bueno, esos conceptos nos permiten realizar una clasificación de soluciones. Por ejemplo, tenemos soluciones que pueden ser diluidas si su concentración es menor o está por debajo de la solubilidad. Una solución saturada es aquella cuya concentración va a ser igual a la solubilidad. Y las soluciones sobresaturadas son aquellas en las que la concentración del soluto está por encima de la solubilidad. Sin embargo, las soluciones sobresaturadas son difíciles de preparar y suelen ser inestables. De modo que la adición de un cristal adicional, bueno, valga la redundancia, la adición de un cristal del soluto provoca que en la solución el soluto precipite debido al exceso que hay del soluto en ese caso. Ahora bien, para el estudio de la concentración de las soluciones, existen unidades de concentración que son físicas y existen unidades de concentración que son químicas. Las unidades de concentración físicas se basan en la masa del soluto, mientras que las unidades químicas de concentración se basan ya sea en el número de moles de soluto o en el equivalente de soluto que vamos a ver más adelante. Las unidades físicas de concentración son, por ejemplo, el porcentaje en masa de soluto, el porcentaje en volumen, el porcentaje masa-volumen, las partes por millón, ppm,
Mientras que entre las unidades químicas de concentración tenemos, por ejemplo, la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar. Entre todas estas unidades de concentración tienen especial importancia el porcentaje en masa, la molaridad y la normalidad. Son unidades de concentración bastante importantes, por ejemplo, cuando se está trabajando en química analítica. A continuación vamos a mostrar las fórmulas que se utilizan para calcular cada una de esas unidades de concentración. Por ejemplo, el porcentaje en masa se determina a partir de los gramos de soluto presente en la solución dividido entre la cantidad total de solución en gramos. Es decir, es simplemente dividir la masa del soluto entre la masa de la solución, ambas masas medidas en gramos. Esta división la multiplicamos por 100 y así obtenemos el porcentaje en masa. Similarmente, el porcentaje en volumen se determina como volumen del soluto en mililitros dividido entre el volumen de la solución en mililitros y esto lo multiplicamos por 100. El porcentaje en masa-volumen lo determinamos como los gramos de soluto dividido entre el volumen de la solución en mililitros y esto lo multiplicamos por 100. Por otra parte, las partes por millón se determinan dividiendo la masa del soluto en miligramos entre el volumen de la solución en litros. Estas cuatro primeras unidades son las unidades físicas. Nos vamos ahora a las unidades químicas. Empezamos con la molaridad M. La determinamos dividiendo el número de moles de soluto entre el volumen total de la solución en litros. La normalidad se obtiene dividiendo el número de equivalentes de soluto. Esto aquí puede causar confusión. Esto no es un signo menos, es simplemente un guión medio. Este término se lee completamente como número de equivalentes gramos de soluto, pero también podemos simplemente llamarlo número de equivalentes. Bueno, entonces la normalidad es el número de equivalentes de soluto dividido entre el volumen total de la solución en litros. La molalidad M minúscula se obtiene dividiendo el número de moles de soluto entre la masa del solvente expresada en kilogramos. Cabe resaltar que de todas estas 7 primeras unidades de concentración, todas tienen como denominador a una cantidad que tiene que ver con la solución. Por ejemplo, aquí es gramos de solución, mililitros de solución, mililitros de solución, litros de solución, litros de solución, litros de solución, pero en el caso de la molalidad ya no se refiere a la solución. El denominador en esta fórmula es la masa del solvente expresada en kilogramos. Mucha atención con eso. Por último, tenemos la fracción molar de soluto, que es simplemente el número de moles de soluto dividido entre el número de moles totales. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de la molaridad que necesitamos el número de moles, ¿cómo obtenemos el número de moles primero? Pues simplemente si vemos acá en esta fórmula, sería el número de moles es igual a los gramos de soluto dividido entre el peso molecular del soluto. También observamos acá en la fórmula número 6 para la normalidad que debemos conocer primero el número de equivalentes de soluto para poder hacer esta división. El número de equivalentes de soluto lo obtenemos con esta fórmula que estamos indicando acá. Entonces observamos que ese número de equivalentes es simplemente el número de moles
de soluto multiplicado por un parámetro E que vamos a explicar más adelante cómo se obtiene. En la fracción molar nos muestran que necesitamos acá el número de moles totales. Pues obviamente el número de moles totales en una solución va a ser el número de moles de soluto más el número de moles del solvente. Y en el caso del porcentaje en masa, nos hablan de los gramos de solución, es decir, la masa de la solución expresada en gramos. Pues lógicamente, si una solución está conformada por soluto y solvente, entonces la masa total de la solución va a ser la suma de la masa del soluto más la masa del solvente. Y si hablamos en unidad de gramos, podríamos decir que los gramos de solución se obtienen sumando los gramos de soluto más los gramos de solvente. Esta fórmula puede ser despejada para obtener una de las tres cantidades si conocemos las otras dos. Por ejemplo, si conocemos los gramos de solución, y los gramos de soluto, podríamos obtener los gramos de solvente simplemente mandando los gramos de soluto que está sumando, lo pasamos a restar. Sería un despeje muy sencillo. Bien, hablamos de este parámetro E para hallar el número de equivalentes que a su vez se necesita para determinar la normalidad. Pero ahora la pregunta es ¿cómo obtenemos ese parámetro E? Vamos a explicar brevemente acá cómo lo podemos obtener. Si se trata de un ácido, ese parámetro E se obtiene como el número de átomos de hidrógeno que están presentes en el ácido. Si estamos hablando de una base tipo hidróxido, el parámetro E es igual al número de grupos OH presentes en ese hidróxido. Si estamos hablando de una sal, el parámetro E es igual al número total de cargas catiónicas presentes en esa sal. Y en el caso de que sea otro tipo de soluto, que no sea ni ácido, ni base, ni sal, el parámetro E suele tomarse con un valor de 1. Vamos a hacer unos ejemplos para que observen cómo se determina ese parámetro E. Por ejemplo, tenemos este caso, el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Aquí, bueno, el ácido sulfúrico H2SO4. En este caso, el ácido sulfúrico tiene ¿cuántos hidrógenos? Tiene 2. Por esa razón, para el ácido sulfúrico, este parámetro E que estamos buscando tiene un valor de 2. Otro caso, por ejemplo, el CaOH2, el CaOH2, que es hidróxido de calcio, pues observemos que para las bases o hidróxidos el parámetro E es igual al número de grupos OH. Aquí observamos que el hidróxido de calcio tiene 2 grupos OH y por esa razón el parámetro E que estamos buscando en este caso tiene un valor de 2. Otro ejemplo, por ejemplo el
2 SO, perdón, Na2, sí, Na2SO4 sulfato de sodio. Aquí deben recordar cómo asignar números de oxidación. Por ejemplo, el sodio se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. Por esa razón su número de oxidación es +1. Entonces, su número de oxidación es +1. Pero, como tenemos 2 átomos de sodio, entonces esto que estamos interesados en determinar, la número total de cargas catiónicas, es decir, el número total de cargas positivas. Entonces, cada átomo de sodio va a tener una carga de +1, pero como tenemos 2 sodios, la carga catiónica total va a ser +2. Por esa razón el parámetro E que estamos queriendo buscar aquí para el sulfato de sodio tiene un valor de 2. Observen que a pesar de que el valor de E lo obtengo a partir de la carga catiónica total, que es +2, es decir, 2 por +1, este parámetro E no tiene signo. No le colocamos ni signo, ni positivo ni negativo. Ojo con eso. Otro caso, el NaHCO3. Esto puede recibir el nombre de hidrógeno carbonato de sodio. Hidrógeno carbonato de sodio, aunque en este momento la nomenclatura es lo de menos, para que recuerden allí. El hidrógeno carbonato de sodio también es una sal, al igual que el sulfato de sodio. Significa que para encontrar el parámetro E necesitamos el número total de cargas positivas en esta sal. Nuevamente recordemos que el sodio, por estar en el grupo 1, tiene una carga de +1. Bueno, número de oxidación. Y el hidrógeno, en la mayoría de los compuestos, trabaja con número de oxidación +1, por ejemplo en este caso. Y entonces el número total de cargas positivas en esta sal es 1 y 1, 2. Por esa razón, el parámetro E para esta sal, para el hidrógeno carbonato de sodio, para ella el parámetro E va a tener un valor de 2. Otro ejemplo. Entonces el número total de cargas catiónicas, es decir, positivas, sería 1 y 1, 2, +1, 3. Por esa razón el parámetro E que estamos buscando para esta sal, es decir, para esta sal, el parámetro E tiene un valor de 3. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. Bueno, a veces cuando se trabaja con concentraciones de soluciones es útil el concepto de densidad. La densidad, en términos generales, la densidad se define como la masa dividida entre el volumen. Eso es densidad. Ahora bien, si estamos hablando de una solución, ese concepto de densidad lo podemos utilizar tanto para el soluto como para la solución.
incluso para el solvente si llega a ser necesario. Es decir, que nosotros podemos escribir que la densidad del soluto es masa de soluto entre volumen de soluto, o que la densidad de la solución es masa de la solución dividido entre el volumen de la solución. De estas ecuaciones nosotros perfectamente podemos despejar el volumen si lo necesitamos o la masa si la necesitamos. Por ejemplo, aquí estamos despejando la masa del soluto, simplemente el volumen que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a la densidad. Ejemplo. Bueno, un ejemplo bastante jugoso, bastante largo. Dice, se ha preparado una disolución disolviendo 10 mililitros de etanol. Nos dan la fórmula molecular y la densidad del etanol. 10 mililitros de etanol se disuelven en un volumen suficiente de agua para obtener 100 mililitros de una solución cuya densidad es 0.982 gramos sobre mililitro. Esta es la densidad de la solución. Nos piden determinar la concentración de la solución expresada en las siguientes unidades: porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje masa-volumen, fracción molar del etanol, que es el soluto, molaridad y molalidad. Bueno, iniciamos. Para determinar el porcentaje en masa, como observamos en la ecuación en la fórmula para el porcentaje en masa, necesitamos tanto la masa del etanol como la masa de toda la solución. Entonces, por ejemplo, no nos dan aquí en el ejercicio, no nos dan los gramos de etanol, pero nos dan el volumen, que es 10 mililitros, y nos dan la densidad del etanol puro, que es 0.789 gramos sobre mililitro. Con esos dos datos, nosotros podemos perfectamente determinar la masa, que en este caso sería igual a densidad por volumen, es decir, 0.789 por 10. Aquí cancelamos las unidades de mililitros y nos queda la respuesta en gramos. También se necesita, como habíamos dicho, la masa de la solución, que igualmente la podemos determinar a partir del volumen de la solución y la densidad de la solución, que es 0.982 gramos sobre mililitro. La masa de la solución, por lo tanto, es densidad de solución por volumen de solución. Entonces aquí tendríamos la densidad, que es 0.982 por el volumen, que es 100 mililitros. Aquí cancelamos nuevamente la unidad de mililitro y nos quedan 98.2 gramos. Esa es la masa de la solución. Ahora podemos aplicar la fórmula porcentaje en masa, gramos de soluto entre gramos de solución por 100. ¿Cuántos son los gramos de soluto? 7.89 gramos. Los gramos de solución, aquí los obtuvimos, 98.2 gramos. Esto, según la fórmula, lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 8.03% en masa. Para el porcentaje en volumen es muy sencillo, porque un porcentaje en volumen es mililitros de soluto entre mililitros de solución por 100. Y todos esos datos ya los conocemos. El volumen de soluto o los mililitros de soluto son 10. Y el volumen total de la solución en mililitros es 100. Esta serie de cálculos nos da un valor de 10% en volumen. Para el porcentaje en masa-volumen utilizamos datos que ya hemos determinado. Sería la masa, los gramos de soluto dividido entre los mililitros de solución. 7.89 gramos dividido entre 100 multiplicado por 100. Esto nos da 7.89%. Para la fracción molar necesitamos el número de moles del soluto y el número de moles totales. Entonces, obviamente, para encontrar el número de moles totales necesitamos también el número de moles del solvente. En todo caso, el número de moles de una especie química, sea soluto o sea solvente,
es la masa dividido entre el peso molecular. En el caso del soluto, el número de moles sería gramos de soluto dividido entre el peso molecular. En este caso los gramos ya lo habíamos obtenido como 7.89 y el peso molecular del etanol se puede determinar a partir de su fórmula molecular. Ya eso no lo vamos a explicar aquí, ya eso lo hemos dado en repetidas ocasiones. Aquí cancelamos los gramos y la unidad que nos queda es el mol, 0.171 mol de etanol. También necesitamos el número de moles del solvente, pero primero tenemos que determinar la masa del solvente. Los gramos del solvente no los conocemos, pero conocemos los gramos de solución y los gramos de soluto. Simplemente despejamos aquí. Los gramos de solvente sería igual a los gramos de solución menos los gramos de soluto. Estos gramos de solución ya los determinamos como 98.2 menos los gramos de soluto, que es 7.89. Esta resta nos da 90.31 gramos de agua. Ahora con esos gramos de agua podemos determinar el número de moles de agua, que es el solvente. Sería la masa de agua dividida entre su peso molecular, eso nos da 5.02 mol de agua. Necesitamos el número de moles totales, sería 0.171 más 5.02, eso nos da 5.191 moles. Y la fracción molar de soluto sería número de moles de soluto entre las moles totales, es decir, 0.171 mol de etanol dividido entre 5.191 mol. Cancelamos las unidades de mol y esto nos da 0.033. A veces nos preguntan no por la fracción molar, sino por el porcentaje molar. Pues es muy sencillo. El porcentaje molar simplemente se obtiene multiplicando la fracción molar por 100. En este caso nos da 3.30%. La molaridad es muy sencillo de determinarla en este caso, porque ya que es número de moles entre volumen de solución en litros, ya todos esos datos los tenemos. El número de moles de soluto es 0.171 mol y el volumen de la solución es 100 mililitros. Esos 100 mililitros los pasamos a litros, es decir, dividiendo entre 1000, y nos da 0.1 litro. De modo que esta división nos da 1.71 mol sobre litro. Esta es la unidad de concentración para la molaridad. O a veces no sale como mol sobre litro, sino que simplemente nos colocan una M mayúscula. Eso indica que es molaridad. Para la molaridad, pues necesitamos el número de moles de soluto y los kilogramos de solvente. Todos esos datos los tenemos. El número de moles ya es conocido y los kilogramos de solvente los podemos hallar a partir de los gramos de solvente que ya tenemos acá calculados. Estos gramos de solvente, 90.31 gramos. Pero lo necesitas en kilogramos. ¿Cómo haces? Pues simplemente divides entre 1000 y eso te da 0.09031 kilogramos. Realizas esta operación en la calculadora y te da 1.89 mol sobre kilogramo. Como estamos hablando de molaridad, a veces no nos indican estas unidades, sino que simplemente nos pueden colocar una M minúscula, lo que está indicando que es molaridad. Bueno, aquí en ese ejemplo ilustrativo, bastante jugoso, como había dicho, obtuvimos la concentración en diferentes unidades. Los dos ejemplos siguientes son un poco más interesantes porque se refiere ya a lo que tiene que ver con preparación de soluciones, que es la parte más interesante de soluciones, saber preparar una solución. Por ejemplo, aquí nos preguntan qué masa de hidróxido de calcio, CaOH2 al 99% de pureza, debe pesarse para preparar 100 mililitros de una solución 0.025 normal.
En este caso ya me están dando el volumen de la solución y me están dando su concentración normal. Y lo que me preguntan es qué masa de hidróxido debo pesar para preparar esa solución. Pues simplemente es como si el ejercicio lo resolviéramos desde el final hacia el principio, es decir, utilizamos la concentración. Concretamente, partimos de la concentración y el volumen de la solución, porque la normalidad es número de equivalentes dividido entre el volumen en litros. Y conocemos normalidad y volumen, entonces despejamos el número de equivalentes, este volumen que está dividiendo pasa a multiplicar, nos queda número de equivalentes igual normalidad por volumen. Simplemente reemplazamos los datos, el número de equivalentes sería 0.025 normal, y la unidad de normalidad es equivalente sobre litro, por el volumen de la solución en litros, que es 0.1. Recordemos que es 100 mililitros, pasado a litro es 0.1, cancelamos la unidad de litro y esto nos da 0.0025 equivalentes. Bueno, listo, con este número de equivalentes podemos hallar el número de moles. ¿Cómo? Utilizando esta relación que tenemos allá arriba donde explicamos las fórmulas. El número de equivalentes siempre lo puedo obtener como número de moles por el parámetro E. Significa que aquí el número de moles lo obtengo por un despeje sencillo. Este parámetro E que está multiplicando lo pasas a dividir. Te queda que el número de moles es número de equivalentes dividido entre el parámetro E. Como se trata de hidróxido de calcio, ya habíamos explicado, tiene dos grupos OH, el parámetro E es igual a 2. Aunque la unidad de ese parámetro E es lo de menos, aquí de todas maneras lo voy a indicar. La unidad del parámetro E es equivalente sobre mol. Pero lo más importante es su valor, que en este caso es 2. Entonces este número de moles sería número de equivalente en gramos dividido entre el equivalente molar. Este parámetro E se llama equivalente molar. Entonces sería 0.0025 dividido entre 2. Y eso nos da 1.25 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de calcio. Bueno, esas moles las podemos convertir a gramos, ya sea con un factor de conversión o con esta fórmula que tanto les he mostrado. Despejando, tendríamos que los gramos de soluto sería igual a número de moles de soluto por el peso molecular, un despeje muy sencillo. Es decir, 1.25 por 10 a la menos 3 multiplicado por el peso molecular del hidróxido de calcio, que es 74 gramos sobre mol. Ese cálculo nos da 0.0925 gramos de hidróxido de calcio. Sin embargo, el reactivo disponible para pesar esa cantidad de soluto está impuro, ya que el ejercicio nos dice que el reactivo tiene una pureza del 99%. Entonces lo que debemos hacer es recordar del tema de estequiometría que los gramos impuros de un reactivo se puede determinar como los gramos puros dividido entre el porcentaje de pureza por 100. En este caso los gramos puros que necesitas de hidróxido de calcio es 0.0925 gramos. El porcentaje de pureza 99, esto se multiplica por 100, todo este resultado por 100, y nos da 0.0934 gramos de reactivo hidróxido de calcio. Repito, ese 0.0934 gramos de reactivo hidróxido de calcio es la masa que se debe pesar, o que se debe medir en una balanza del reactivo hidróxido de calcio que está en el almacén o en el laboratorio de química. Recordemos que son pocos los reactivos de laboratorio que vienen con una pureza del 100%. Este resultado nos indica a nosotros que dentro de esta masa de 0.0934 gramos están contenidos los 0.0925 gramos
de hidróxido de calcio que necesitamos para esa solución. Bien, resolvamos un ejemplo donde nos preguntan ¿qué volumen de una solución de ácido sulfúrico del 96% en masa y densidad 1.84 gramos sobre mililitro debe medirse para disolverlo en agua y preparar así 100 mililitros de solución al 0.1 normal? En este ejemplo en este caso lo que tenemos es algo que se llama como dilución. Lo que hacemos en este caso es preparar una solución de concentración pequeña a partir de una solución de concentración más elevada. En este caso la solución de concentración más elevada es la de ácido sulfúrico, que tiene un porcentaje masa de 96 y densidad 1.84. Y la solución de concentración más baja o diluida es la de 100 mililitros con una concentración 0.1 normal. Entonces, nuevamente partimos del final del problema, es decir, de la concentración, y obtenemos el número de equivalentes, que ya se parece al ejercicio anterior. Simplemente sería normalidad por volumen, y a partir del número de moles, a partir de ese número de equivalentes y el parámetro E, obtenemos el número de moles de soluto. Habíamos quedado que para el ácido sulfúrico ese parámetro E tiene un valor de 2. Entonces el número de moles sería 0.01 dividido entre 2. Y eso nos da 5 por 10 a la menos 3 moles. Ahora bien, a partir del número de moles podemos buscar los gramos de soluto. Gramos de soluto es el número de moles por peso molecular. El peso molecular del ácido sulfúrico es 98, así que este cálculo sencillo, una simple multiplicación, nos da 0.49 gramos de ácido sulfúrico. Ahora bien, esos 0.49 gramos de ácido sulfúrico deben estar contenidos en cierto volumen de la solución de ácido sulfúrico que está al 96% en masa. Así que de aquí en adelante el ejercicio cambia y nos enfocamos ahora en el porcentaje en masa de la solución concentrada. En este caso, bueno, el porcentaje en masa es los gramos de soluto dividido entre los gramos de solución. Y estos gramos de soluto ya los conocemos, 0.49. Significa que aquí tenemos que determinar los gramos de solución de ácido sulfúrico que necesito. Bueno, de la solución de ácido sulfúrico que está al 96% en masa, que es la más concentrada. De aquí despejan los gramos de solución. Simplemente sería este gramos de solución que está dividiendo pasa a multiplicar, y el porcentaje en masa que estaría multiplicando pasa a dividir. Es como si intercambiaran de lugar. Entonces simplemente los gramos de solución es gramos de soluto dividido entre el porcentaje en masa y todo esto por 100. Hacemos los cálculos, 0.49 gramos entre 96 por 100, esto nos da 0.51 gramos de solución. Sin embargo, la masa de solución, aunque es útil conocerla, en la práctica no es sencillo medir la masa de una solución, ya que se encuentra en estado líquido. Para un líquido lo que resulta más práctico es medir un volumen. Y de hecho este problema nos pregunta qué volumen de esa solución concentrada es el que necesitamos para preparar la solución diluida. Entonces, ya que conocemos los gramos de la solución, podemos utilizar la densidad de la solución para determinar el volumen de ella. Entonces simplemente hacemos un despeje de esta fórmula, y el volumen de la solución es la masa de la solución dividido entre la densidad. Es decir, 0.51 gramos dividido entre 1.84 gramos sobre mililitro. Esto nos da un resultado de 0.277 mililitros de solución. Significa que para preparar 100 mililitros de solución de ácido sulfúrico al 0.1 normal, necesitamos
ir al almacén o al laboratorio y de este ácido sulfúrico al 96%, que por lo general viene en un recipiente de color ámbar, de allí de ese ácido sulfúrico al 96%, debemos con una pipeta sacar un volumen de 0.27 mililitros y ese volumen lo debemos llevar a un balón aforado y completar el resto de volumen con agua destilada. Ese es el proceso para la preparación de soluciones.